En este problema tenemos un solenoide recto cilíndrico de longitud L mayúscula que es mucho mayor que el radio del núcleo. El núcleo es magnético con una susceptibilidad magnética chi sub m que es escalar y constante, por lo tanto es un material magnético lineal. Este solenoide tiene n espiras por unidad de longitud y están recorridas por una intensidad I mayúscula. Y nos piden calcular los campos, intensidad magnética H, campo de magnetización M y campo magnético B, y las densidades de corriente interior J sub M y superficial K sub M en el núcleo. Vamos a partir de la ley de Ampere generalizada. Sabemos que en un solenoide recto, cuya longitud es mucho más larga que las dimensiones de la sección, el campo, intensidad magnética y campo magnético, si es lineal, son coincidentes en dirección, pero además son apreciables dentro del núcleo, mientras que fuera son prácticamente cero. Además, la dirección de ese campo es la del eje del solenoide y el sentido viene definido por la regla del sacacorchos, o sea que si el sacacorchos gira en el sentido de la intensidad, en la espira, avanza en la dirección y el sentido del campo intensidad magnética. Vamos a utilizar una amperiana, como la que tenemos aquí, rectangular, de dimensiones L minúscula, paralela al eje, y A, de dimensión en la dirección radial. Como fuera hemos dicho que el campo H es prácticamente cero y además dentro la dirección de ese campo es paralela al eje del solenoide, la circulación del campo H, que es lo que dice la ley de Ampere generalizada, la integral del producto escalar de H por diferencial de L, siendo diferencial de L la diferencial de longitud de la amperiana, una curva cerrada, es igual a la intensidad que llamaremos I sub A, que pasa por el interior de la amperiana, intensidad de corriente convencional o de transporte de cargas. Como hemos dicho, la intensidad magnética H es paralela al eje. Luego entonces, esta integral de H por diferencial de L se va a reducir al producto de H por L. ¿Por qué se va a reducir ese producto? Primero, porque si H es paralela al eje, sobre los lados de dimensión A de la amperiana, ese producto escalar es cero. Sobre la parte exterior de la amperiana también es cero, porque hemos dicho que el campo H es despreciable, prácticamente nulo. Luego no nos queda más que el producto de H por la diferencial de L en el tramo interior de la amperiana paralelo al eje, que tiene de longitud L. Como H es uniforme, es constante,
dentro del núcleo y tiene la dirección de diferencial de L, pues esta integral se reduce al producto que hemos dicho, al módulo del campo H por la longitud de la amperiana. Y esto es igual a la intensidad que atraviesa dicha amperiana. La intensidad que atraviesa dicha amperiana, si tiene una longitud L, el número de espiras será N, el número de espiras que pasan por la amperiana será N por unidad de longitud por la longitud de la amperiana. Y por la intensidad de cada espira, eso será la intensidad I sub A. Si eliminamos la longitud en ambos miembros, como el campo H hemos dicho que tiene la dirección del eje y lo que da el sentido, la regla del sacacorchos, si utilizamos las coordenadas cilíndricas, el vector unitario K, que es el del eje Z, será el que me defina la dirección y el sentido del campo H. Luego, el campo intensidad magnética será igual a N por I y por el vector unitario K. A partir del campo podemos calcular, del campo intensidad magnética, podemos calcular el campo magnetización. Como sabemos que la susceptibilidad magnética nos la dan del núcleo y resulta que M es igual a la susceptibilidad magnética por H, pues entonces el campo magnetización M será igual a la susceptibilidad magnética por N, por I y por K. Sustituimos H por su valor. El campo magnético B en el interior del núcleo es igual a la permeabilidad del vacío magnética por la permeabilidad relativa y por el campo intensidad magnética. Como la permeabilidad relativa es igual a 1 más la susceptibilidad, esto me queda igual a mu sub 0 por 1 más la susceptibilidad magnética y por H, que es N por I y por K. Ahora vamos a calcular las densidades de corriente interior J sub M y la superficial K sub M del núcleo. La densidad de corriente interior o de volumen es igual al rotacional del campo magnetización. Como el campo magnetización es uniforme, es igual para todos los puntos del núcleo, pues esto es cero. Rotacional de un campo que es uniforme es nulo. La densidad de corriente superficial, la de la cara lateral del cilindro del núcleo, que es la que vamos a calcular en primer lugar, en cualquier caso es igual al producto vectorial del vector magnetización por el vector unitario n ortogonal a la superficie en la que estamos calculando la densidad de corriente hacia afuera del material n, que si utilizamos las cilíndricas
es igual a U sub R, en el caso de la superficie lateral del cilindro. Luego entonces K sub M será igual a M, que es la susceptibilidad magnética por N, por I y por el vector unitario K, multiplicado vectorialmente por U sub R. K por U sub R, si aplicamos la regla del sacacorchos, me define el vector unitario de las cilíndricas U sub θ, que es el vector tangente a las circunferencias que tienen como eje el eje Z. Luego entonces K sub M es igual a chi sub M, susceptibilidad magnética, por N, por I y por U sub θ. En las caras superior e inferior que hemos dibujado aquí, son caras planas, el vector N es paralelo al vector K. N, como M es de la dirección de K y N es paralelo a K, pues en este caso, en las caras planas, K sub M será igual a 0, puesto que es el producto vectorial de M por N. Entonces digo, en la cara lateral y cara superior e inferior. Podemos hacer una comprobación y es calcular el campo a partir de toda la corriente que atraviesa una amperiana. Si utilizamos la ley de Ampere para el campo magnético, la integral de circulación del campo magnético B sobre una amperiana cerrada es igual a mu sub 0 por la intensidad que llamaremos I sub t de corriente total que atraviesa dicha amperiana. Como antes, el campo magnético B fuera es nulo, dentro va a ser ortogonal a la parte de los lados de dimensión A interior al núcleo, luego ahí esa circulación va a ser 0, solo me queda la circulación correspondiente del campo B al lado interior de longitud L minúscula paralela al eje. Luego esta integral se reduce al producto del módulo de B por L, puesto que B y L son paralelos. Y esto ha de ser igual a mu sub 0 por la intensidad total que atraviesa la amperiana. Pero ¿cuál es la intensidad total que atraviesa la amperiana? Pues tiene, por un lado, la intensidad de las espiras, que es N por I por L. N espiras por unidad de longitud por L, por la intensidad I de cada espira, más la corriente, digamos, de magnetización superficial que atraviesa dicha amperiana. ¿Y cuál es la corriente de magnetización? K sub M, que es la susceptibilidad por N por I, por U sub θ. Naturalmente las estamos sumando, ¿por qué? Porque tanto K sub M como la intensidad de las espiras
son tangentes a la superficie lateral. Luego son sumables, tienen la misma dirección y el mismo sentido. Luego aquí tengo que escribir la susceptibilidad magnética por N por I, y como eso es una densidad de corriente superficial, esta densidad de corriente superficial es por unidad de longitud, hay que multiplicarla por L para que me dé toda la corriente que encierra la amperiana. Bueno, si eliminamos L en los dos miembros, queda que el campo magnético B, su módulo, es igual a mu sub 0, sacamos factor común a N por I, de 1 más la susceptibilidad magnética, y ese es el módulo del campo magnético B. Si lo ponemos como vector, tenemos que añadir, puesto que tiene la dirección y el sentido del vector K, el vector unitario K. Como vemos, esta expresión coincide con la que dimos anteriormente.